a 6 años del 18 de octubre, eso que se denomina el estallido social, algunos califican de la revolución de octubre y tiene varios otros nombres, estallido delictual y tantas otras cosas. Tenemos aquí un protagonista de la historia en los estudios de la Radio de Cultura, Carlos Siri, emprendedor gastronómico, dueño de la antigua fuente, la ex fuente alemana, y cuyo local de Alameda fue objeto de violencia tras el estallido de octubre de 2019. Ya la historia de los acontecimientos que sufrió Siri, así como muchos otros locatarios, no es el único locatario ahí afectado en lo que se denominó la zona cero, fue incluso la inspiración del director Daniel Vivanco para el guión de la película La Fuente, que va a tener su avant premier pronto y por supuesto su estreno en los próximos meses. Así que Carlos Siri, muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Oye, y la verdad es que nosotros habíamos subido a las redes sociales, todos que íbamos a estar contigo hoy día, y empezó a escribir gente temprano de que te mandáramos saludos, un fuerte abrazo ahí. Muchas gracias. Desde Canadá, Juan Leonardo Lago dijo, por favor, guatón, lo único que te puedo pedir es mándale un abrazo a Carlos Siri, centinela de Occidente, padre de la patria, que estuvo ahí poniéndose los pantalones cuando pasó todo lo que vimos de violencia y destrucción en la Plaza Italia. Bueno, ya van 6 años de ese estallido social. Mirándolo en perspectiva, ¿cómo tú interpreta o no sé, o cataliza lo que pasó en tu local, la violencia, la rabia, lo que viviste tú y otros locatarios? ¿Por qué se dirigió contra negocios como el tuyo? Porque la violencia es siempre inexplicable e injustificable, pero esta obsesión con el kiosco, con el local, con la pyme, ¿cómo lo viste tú ahí en primera persona, Carlos Siri? Bueno, mira, yo creo que primero que nada todo lo que pasó ahí estaba todo súper orquestado, ya estaba todo súper organizado, así que yo le pediría a toda la gente que se saquen de la cabeza que esto fue espontáneo, ¿ya? Por lo tanto, yo no le llamaría un estallido social, como tú dijiste, le podemos decir, no sé, estallido delictual o una insurrección para que sea más elegante. Claro. ¿Ya? No insultar a nadie. ¿Ya? Y en el fondo convocaron a mucha gente jugando con las necesidades que tenía nomás. Porque, como te digo, claro, hubieron la marcha del 1.000.000 de personas, todo eso, pero al final toda esa gente lo usaron, porque cuando tú miras en perspectiva desde acá, de hoy día, a 6 años atrás, no estamos mejor, estamos todos peor. Claro. El grupo político que impulsó y empujó esto con mucha fuerza, que fue principalmente la gente del Frente Amplio, con presidente y todos los diputados que tienen, y la gente del Partido Comunista también. Y además, ¿para qué vamos a dejar afuera también el Partido Socialista? Apoyó al final, apoyó, nunca levantó la voz aquí, ni el PPD, ni los demócratas cristianos, ni nadie levantó la voz respecto de lo que estaba pasando con la violencia, y de la violencia que civiles le ejercían a otros civiles, en el fondo. Eso no sé si llamarlos cuasi terrorismo, por decirlo de alguna forma. Entonces, tú ves que la verdad es que no estamos mejor, pues fue todo peor. O sea, tomemos el indicador, si quieren lo sacamos al azar de una tómbola y va a salir malo. Claro. Entonces, derrota la pobreza, el crecimiento económico, tasa hipotecaria, tasa de interés. Todo mal. Todo mal. Álvaro Iriarte. Sí. Oye, Carlos, Julio lo decía en su pregunta. Acá hubo un ensañamiento con los emprendedores, con los civiles, como tú decías. Y acá no es que fueran necesariamente, sí, hubo imágenes espantosas y bien emblemáticas de ataques contra cuarteles policiales y contra instituciones. Pero acá los que más sufrieron fueron personas como tú, emprendedores, locatarios, dueños de locales, personas que trabajan día a día, que en el fondo están en esta actividad por vocación, pero también porque es su fuente de ingreso y es su actividad. ¿Tú sientes que después de esto, dos preguntas, uno, ¿tú sientes que de alguna manera esto también frenó este apetito de emprendimiento que durante un par de generaciones pudimos ver en Chile, que la gente estaba dispuesta a dejar su trabajo más tradicional para, oye, voy a poner un negocio, voy a abrir? ¿Tú crees que eso puede haber repercutido en las nuevas generaciones que hoy día están más proclives a decir, no, contrátenme, contrato con horario, plazo fijo y no tomo riesgo? Mira, yo creo que sí, pero yo creo que hay un tema más profundo también ahí, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando tú organizas una revuelta como esta y la organizas con delincuencia, la delincuencia fue la que actuó en realidad contra los locales, no las personas como tal.
Entonces, la delincuencia fue hacer lo suyo también. Pues. O sea, oye, aprovechemos ya que estamos en esto, ¿por qué no seguimos con lo otro? Claro. Pues, ¿me entendí? Entonces, yo veo que eso pasó ahí principalmente, y lo de que los muchachos hoy día no quieran ser emprendedores, yo creo que tiene que ver con un tema más cultural nuestro, que lo venimos arrastrando hace hartos años, porque los muchachos solo tienen derechos, no tienen obligaciones, y lo que no entienden es que cuando tú no cumples con tus obligaciones, tus derechos van desapareciendo. O sea, eso pareciera que aquí está claro que fue primero o el huevo o la gallina. Aquí primero son los derechos y después viene el resto. Y los muchachos no tienen eso claro. Entonces, la gente joven hoy día no quiere tener responsabilidades, no quiere... mira, culturalmente les han vaciado un mundo deprimente cuando tú hablas de la familia, sí. Porque no les dicen lo maravilloso que es tener una familia, sino que le dicen, no, mira lo que cuesta tener una familia. Los problemas que tiene la familia. Es como cuando alguien dice estoy esperando guagua y lo primero que te dicen es aprovecha a dormir harto hora. Claro. O sea, partiendo por lo negativo en vez de decirte felicitaciones, oye, la paternidad es algo maravilloso. Mira, acá de decir una cuestión muy, muy central, ya vamos a ir a eso, conversar un poco, que tiene que ver con el sentido de la vida, la expectativa, lo que tú comentabas respecto a los jóvenes, lo que hoy día cuesta que jóvenes asuman posiciones de liderazgo, incluso dentro de la empresa, porque antes, no sé, pues en la década de los 80, en la década de los 60, ascender profesionalmente era que te pusieran en jefatura, era estar a cargo de alguien. Oye, este gallo lo ascendieron y está a cargo de un equipo de 5 personas, claro, de 10 personas. Exacto. En cambio, hoy día el cargo lo que no quiere eso, quiere teletrabajo, quiere ojalá poder trabajar desde otro lugar, y así suma y sigue, y con la paternidad ni qué decir. O sea, en Estados Unidos se dice que los nuevos niños son las mascotas y las nuevas mascotas son las plantas, en el fondo. O sea, claro, porque al final hay un temor a asumir responsabilidades de largo plazo. Pero antes de entrar a eso, que ya es un tema por sí mismo, déjame ir un segundo, por ejemplo, lo que tú decías de la Revolución de Octubre, la insurrección. Hay una entrevista a Mario Rosas, el ex general director de Carabineros del Mercurio del domingo, que él dijo algo así como, bueno, lo que tú dijiste, me cuesta creer que esto haya sido espontáneo. Lo que hubo aquí, decía él, Mario Rosas, ex director general de Carabineros, es, por un lado, activistas anarquistas, violentos, políticamente violentos, ¿cierto? Personas que están ahí preparados para aprovechar la oportunidad. Y vieron aquí un poquito pasto seco y se sumaron. Segundo, un grupo delincuencial, o sea, el que sabe robar, el narcotraficante que dijo esto es una oportunidad, ahora que los carabineros están ocupados, bueno, a río revuelto, ganancia, pescadores. Pero hay un tercer elemento que él nombra y que yo encuentro que es el más grave de todos, que es la complicidad del mundo político. Y tú lo dijiste, Carlos, que hay una complicidad del mundo político de una izquierda desleal con la democracia. Una izquierda claramente no democrática, que es la izquierda extrema, el Partido Comunista, el anarquismo y qué sé yo, la parte del Frente Amplio, pero sobre todo lo que más dolió, a mí, te voy a ser sincero, Carlos, a mí no me duele tanto el Partido Comunista porque no espero otra cosa. O sea, son como son. O sea, no le pidáis pera al olmo. ¿Sabes qué? La verdad es que el Partido Comunista es el partido más honesto de todos. Sí, claro. El más sincero. El más honesto de todos, en términos de cómo él se muestra. Claro, o sea, te dicen... nadie engaña. No, somos Partido Comunista, marxista, y en el manifiesto del Partido Comunista dicen que la violencia, como decía, la nodriza de la historia, decía Karl Marx. Entonces, bueno, pero ¿qué piensas tú de la centroizquierda? De ese, tú lo comentabas, el PPD, el Partido Socialista, gente que fue gobierno. Hoy día yo escuchaba a Sergio Mico en la presentación de su libro, ocurrió en octubre, que tuvimos en Derecho de la Universidad de San Sebastián, y él decía una cuestión así muy simple, dice, en el siglo XX el Congreso aprobó más de 100 veces atribuciones especiales al presidente de la República para controlar el orden. Porque todo el mundo entendía que no puede haber discusión política ni de derecha ni izquierda si no hay orden. Entonces todo le da los votos al presidente porque tiene que restaurar el orden. Aquí no hubo una política de querer restaurar el orden. Entonces, al contrario. O sea, ¿qué veía la gente? Que aquí habían delincuentes, había gente que quería hacer su revolución, y mientras tanto veía diputados de la República, como el que hoy día es presidente de la República, peleando con un militar en Plaza Italia. Eso fue lo novedoso. Entonces, yo te quiero preguntar, desde el corazón, desde tu experiencia, ¿cuál es tu aproximación hacia el mundo político de izquierda, tu evaluación, y también luego el gobierno? Porque muchas veces te sentiste abandonado por el Estado de Chile, por el gobierno, ahí cerca de Plaza Italia. ¿Cómo lo ves tú, Carlos Siri? Mira, respecto al mundo de izquierda y de esos partidos que estás nombrando recién, ¿sabes qué? Por ejemplo, yo creo que los socialistas perdieron
¿Sabes qué? Cuando vi que... porque hubo un minuto en que uno quizás miraba a los socialistas y uno decía, por último, estos gallos los ve uno como armados, bien... articulados. Y están dispuestos a conversar, un montón de cosas. Pero ¿te acordáis cuando salió el vínculo del Partido Socialista con el narcotráfico? Claro. Y se derrumbó. Sí. La comuna de San Ramón, el alcalde. Sí, y se derrumbó. Y le tiraron tierra encima y nunca más se supo nada. Y yo diría que el Partido Socialista era uno de los únicos partidos que uno quizás escuchaba pocas cosas de decir de corrupción, de cuestiones raras. Y cuando llegó eso... Era un partido ideológico, no era un partido como que tú lo ves, ya uno no puede compartir las ideas del Partido Socialista, y está bien, ¿me entendí? Claro, cada uno piensa su camino, cómo lo puede ir viendo. Pero ahí, ese día, para mí fue el día del fin del Partido Comunista, del Partido Socialista. ¿Ya? Y lo otro, que el PPD siempre ha sido un partido instrumental y cada vez se fue quedando con menos gente y quizás fueron actuando cada vez, metiéndose más en anquilosándose un poco como un tumor más dentro del Estado. Porque yo soy bien honesto y sincero en este aspecto. Digo, el problema no es el Estado. El problema son las personas que lo componen. Claro. Si eso es, porque tú podís tener una organización maravillosa, si querés, en términos administrativos, pero si tú ponís tipos que son corruptos, tipos que no saben hacer la pega, tipos por aquí, tipos por allá, hoy día, ¿qué podía esperar de esa organización? Claro. Es como decir, ¿sabéis que en el computador, si entra mayonesa por acá, por el otro lado va a salir mayonesa, amigo? Sí, claro. Ahí tengo una pregunta, porque, claro, está bien, entendemos los problemas, entendemos la situación, muchos emprendedores, por los acontecimientos de octubre del 2019, después terminaron irremediablemente quebrando, bajando las cortinas. O sea, si eso es una realidad que pasó en los cascos históricos y en los centros de las ciudades a lo largo de Chile, Santiago, en la comuna de Santiago Centro en particular, como un área más amplia. Y bueno, después parece que nos olvidamos de esto, o sea, pasa rápido y uno mira año electoral y yo te hago la siguiente pregunta. Por supuesto que no resuelven nada todo lo que tú tuviste que vivir, Carlos, pero ¿habría sido distinto en algo si en la primaria de las fuerzas de la izquierda del gobierno, donde estuvo Carolina Toá, la misma candidata Janet Jara, Winter y Mulet, uno solo hubiera dicho en uno de los debates o en una actividad, le doy mis disculpas porque le fallamos a todos los emprendedores, locatarios, arrendatarios, a todas las pymes que tuvieron que quebrar por culpa de el estallido? Pero nadie hace ni siquiera un pequeño mea culpa. ¿Tú crees que habría contribuido en algo a cambiar el clima en el que estamos hoy día? Yo creo que sí. Yo creo que sí, a pesar de que te voy a decir que esto fue tan grave que no se cura solo con disculpas. No, lo tengo muy claro. ¿Cachai? Obras son amores. Pero sí. Claro, pero habría sido así, habría sido como una, no sé, una declaración de, en el fondo, decir, ¿sabéis qué? Este no es el camino. Porque tú cuando haces una disculpa así, este no es el camino. Claro. Por lo tanto, tú automáticamente te desmarcas y dejas claro cuál es tu posición valórica respecto de eso. Uh-huh. Y eso habría sido muy bueno para ellos. Porque los 4 candidatos, Carlos, en las instancias, y ahora hablan del emprendimiento, de apoyar a los emprendedores, de buscar más emprendedores, pero en el fondo, vuelvo a la pregunta de fondo, ¿no? Bueno, y no se apoyó a ninguno de estos emprendimientos que los dejaron en el fondo a su merced. O sea, no hay pensión de gracia para las pymes y los emprendedores. No hay condonación adicional de impuestos de lo que ya se hizo. No hay postergación de otras medidas. Sigue una fiscalización a veces bastante incisiva. Entonces, ¿cómo se condice esto? O sea, ¿cómo lo ves tú? Esto de lo que hablan, de lo que proponen por redes sociales y lo que en verdad está pasando. Bueno, es que volvemos a lo mismo, insisto. Mira, ¿sabes qué? Hay 2 palabras con las cuales yo creo que podemos graficar esto, y que es súper duro. Pero hoy día, toda la clase política, en general, no todos, no los quiero meter a todos en la misma bolsa, pero sí. En general, porque si la mayoría fuera lo contrario, no estaríamos parados donde estamos hoy día. Pero al revés, aquí la mayoría, y estoy hablando de todos los tintes políticos, unos más, otros menos, no tienen
honor respecto de nuestra nación y el pueblo de Chile, y tampoco, por lo tanto, lealtad con nuestra nación y el pueblo de Chile. Claro. Eso es lo que no hay. Y no tienen honor porque hace rato perdieron las bases valóricas que nos fundaban o las tienen tapadas con tierra, las bases valóricas que nos fundan como una cultura occidental. Eso es. Porque si tú tuvieras toda esa base que te da todas las directrices para poder comportarte y que teníamos como convenio nosotros en nuestra sociedad, las tuvieras brillantes y luminosas, esto no habría pasado. Claro. Oye, perdón, tenemos que ir a una pequeña pausa comercial. Estamos conversando con Carlos Siri, el dueño de la ex fuente alemana, la antigua fuente, que vivió ahí en medio de la zona cero, los avatares, las consecuencias del estallido social en carne propia. Vamos a ir conversando sobre este testimonio, experiencia de vida aquí en Enfoque Público. No se vaya. Carlos Siri, dueño ahí de la antigua fuente en el epicentro, la zona cero. Lo estábamos comentando fuera de pausa, permíteme que te repita la pregunta y que lata traer recuerdos tan malos a tu cabeza, pero tú te convertiste en una especie de símbolo de resistencia frente a esta violencia, de no claudicar, en otras palabras, de pararle los carros a estos gallos que te están tratando de hacer protestas, te están tratando de quemar el local, de saquear. En Plaza Italia hubo varios kioscos que ponían carteles que decían: yo estoy con ustedes, no me quemen. O yo soy una pyme. Yo soy una pyme nacional. Claro, como si tuvieran que estar dando credenciales de alguna cosa para que esta nueva Inquisición, como comentábamos, para que estos buenos juzgadores del bien y del mal te permitieran seguir trabajando, te permitieran sacar adelante tu negocio. Eso es algo muy propio. En Cuba, tú vas a cualquier negocio, está lleno de cuadros de Fidel Castro. ¿Significa eso que todos los vendedores y todos los gallos que trabajan ahí están de acuerdo con Fidel Castro? No, es que si no lo tienen, los van a castigar. Acá pasa lo mismo. El kiosco, no sabemos si el kiosco estaba de acuerdo o no con las demandas o con la lucha, pero tenían que ponerlo porque si no, este grupo energúmeno lo iba a quemar, lo iba a saquear, y por tanto, técnicamente eso es vivir en la mentira. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Qué fue lo peor que te pasó que lo que viviste ahí mira, a uno que lo ve por la tele es muy distinto estar ahí de protagonista? ¿Cómo lo viste tú, Carlos Siri? Bueno, mira, lo que pasa es que a lo mejor tú en 3 segundos tienes que decidir qué va a ser de tu vida cuando te enfrentas a algo así. Sí, claro. Y yo decidí no ser un tonto, po. Claro, no estar a las paradas de estos gallos. Po. Y además porque si hubiésemos entregado todo, no estaríamos hoy día acá, habríamos quebrado, todo sería distinto. Uno lo hace por las responsabilidades que tiene, por el amor que uno tiene hacia su propia familia y a la gente que depende de uno. Y cuando digo no solo a mi familia, hablo de mis trabajadores también. Y de sus familias. Y de sus familias, sí, claro. Exactamente. ¿Ya? Y en el fondo tú no querías, no estás dispuesto a que te pasen por encima. Pues, cuando estos tipos están alegando en la calle que ellos están alegando por sus derechos, lo primero que hacen es atropellar todos los derechos del resto. Exacto. Al tiro. Suma cero. Claro. Entonces no. Desde ahí ya no cuadra todo esto. Pero mira, lo más triste de la historia, y quizás lo más duro de esto, es cuando también estamos en una guerra declarada en donde todos los días viernes nos enfrentábamos y al final terminamos en el clímax de esto fue un día viernes que casi nos trataron de incendiar 3 veces el local, pues. Imagínate. Claro. 3 veces en el mismo día. Y ahí tuviste que resistir a palos. Con todo, hasta que al final llegó Carabineros, pues. Pero Carabineros nunca llegaba, y yo te digo, no es porque Carabineros no quisiera llegar, es porque era la política del Ministerio del Interior. Claro, de dejar esa zona ahí ya... Y llegar cuando ya los hechos están consumados. Era así. Claro, dejar una pequeña zona de sacrificio. Claro. Y fíjate que a lo mejor, mira que, disculpa que me salte por otro lado. No, dale nomás. Pero hoy día estamos en elecciones. Yo en algún minuto a lo mejor fui de la centro derecha mucho tiempo, pero hoy día yo ya no soy de la centro derecha, que está comprendida por Chile Vamos. Porque Chile Vamos, al presidente Piñera lo dejó solo. Es verdad, el presidente Piñera tampoco tenía madera de héroe. Ahora, tú no tenés por qué ser un héroe si no tenés la madera. Claro. Pero Chile Vamos lo dejó solo, si seamos honestos.
a él no lo apoyaron y tampoco apoyaron a Carabineros. Y quizás Carabineros hoy día tiene una cierta actitud de actuar también muy sobreseguro, por lo tanto hay muchas cosas que suceden. Claro, llegar deliberadamente tarde. Claro, porque Carabineros dice después, ¿quién nos van a apoyar? Entonces, con esa actitud que tiene Chile Vamos hacia la gente que tendría que poner el orden en las calles, Carabineros, incluso hacia las mismas personas, en el fondo uno pierde la confianza, porque tú dices, yo no le creo a Chile Vamos que vaya a tener, si empieza a quedar un desparramo más o menos parecido, yo no les creo. Carlos. Desgraciadamente, y mira, déjame graficarlo de esta forma. Y te digo, o sea, si el presidente Piñera y todo el equipo de Chile Vamos, que es el mismo que tenía el presidente Piñera aquí ahora, el que está de nuevo en lo mismo, hubiesen sido los tripulantes de la Esmeralda, mira, se arría la bandera, se entrega el buque y negociamos para ver si zafamos. Carlos, y Alberto. Sí, Julio, yo escuchando a Carlos tengo la siguiente pregunta. Se le puso el nombre por razones comunicacionales la zona cero. Tú te quedaste ahí. Sí. ¿Cómo ha sido? Cuando muchos se fueron. O sea, algunos se fueron porque no pudieron abrir más y otros que sobrevivieron y no quebraron decidieron voluntariamente salir de ahí, cambiarse de ubicación, un sinnúmero de aspectos. Tú te quedaste. ¿Cómo has visto la evolución o involución, porque lo dejo abierto, de la zona cero desde el 2019 a la fecha? Bueno, ¿Qué ha cambiado? ¿Qué sigue igual? Mira, hemos ido muy lentamente de menos a más. Ya. Porque cuando sucedió todo lo que sucedió ahí, para graficarlo un poco, se perdió el 60% de los puestos de trabajo de la zona. ¿Ya? Muchos locales cerraron, ¿no es cierto? La zona era un desastre en términos no solamente de orden y seguridad, también el de limpieza. Era como llegar a un lugar así donde una parte de la ciudad que hubiese estado abandonado, lleno de gente viviendo ahí en rucos, cuestiones. Hoy día eso no está así. Y eso es bueno. Hemos ido avanzando. Hoy día está yo no sé si quieren polemizar respecto de eso, porque está Legia Alameda Providencia, que tiene sus pros y sus contras, según yo, ¿ya? Pero hay una obra. Claro, hay algún curso. Hay algún curso. Hay que también reconocerle algo al gobernador, a pesar de todo lo que esté pasando con él hoy día, pero él, creo que fue el año pasado, si no me equivoco, el 2024, no sé si fue 2023, mira, uno se pierde en el tiempo, sí, porque ya han pasado 6 años de todo esto. Perdón, una cosa, han pasado 6 años y para un grupo de gente esto ya está en el pasado más remoto, muy distante. Para ti que fuiste un protagonista, esto fue ayer. Esto fue ayer. Ayer. A mí me pasa, yo de repente toca dar charlas de este tema y digo, oye, perdón, yo quiero partir diciendo un paréntesis, yo tengo una especie de estrés postraumático de esto. Yo estaba en La Moneda el 18 de octubre y me tocó asumir de ministro el 28 de octubre. O sea, viví todo esto muy en primera línea en el fondo, en la buena primera línea. Pero claro, para mí esto es ayer. O sea, yo si cuando paso Plaza Italia, mi cabeza es recordar todo lo anterior, no es eso. Ver el nuevo eje Providencia, Alameda, no, es ver lo loco que se volvió Chile durante un tiempo. Y yo perdón, Carlos, que te quería llevar a 2 preguntas, una pregunta más política y una pregunta más humana. Partamos por la humana. Yo empatizo mucho con tu historia. Mi familia tiene una pyme, tiene una ferretería en San Bernardo y harían exactamente lo mismo que tú hiciste. O sea, yo estoy seguro que si algún día alguien atacara la ferretería o la trataran de robar, mi papá se va a inmolar. O sea, y casi que todo el mundo como... Pero este negocio es tu vida. Claro, es que las pymes son proyectos familiares, son proyectos de vida. O sea, todo. O sea, tú estás ahí cuando te dicen, oye, es que la pega es como la familia, estás con ellos más tiempo. Oye, pero mi papá está desde las 8 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde en el mismo lugar, cierra para ir a almorzar y oye, nuestra casa está en la ferretería. O sea, nosotros vivimos en el segundo piso de la ferretería. O sea, las pymes son proyectos familiares, ni que decir los locales comerciales, los almacenes en las villas. Pues, o sea, donde mucha gente tiene el living, el otro tiene un almacén y vive un poquito más apretado para atrás. Bueno, son proyectos de vida, son proyectos familiares y no están dispuestos a abandonarlo. Tú ahí
no sé cómo lo enfrentaste, porque nosotros te veíamos ahí enfrentando a los delincuentes, cuando te tiraban una bomba mordo para adentro y salía para afuera y la lacrimógena, no sé qué cosa. ¿Te sentiste apoyado por último por los trabajadores, por los vecinos, o fue una especie de abandono total? Porque tú dijiste, mira, Carabineros llega tarde, el gobierno dejó esto como zona de sacrificio. ¿Quién era Carlos Siri en ese momento? ¿Con quién más estaba? Estaba ahí a palos, pero solo. Los trabajadores te apañaron, los trabajadores también les daba miedo. ¿Cómo viste ese momento? No, mira, bueno, cuando pasaba todo eso, nosotros no involucrábamos a ningún trabajador, obviamente. O sea, lo que pasa es que quizás cuando fue lo más álgido, nos atacaron cuando estábamos trabajando, así que estaban ellos ahí. Y no, los trabajadores nos apoyaron en todo momento. No puedo decir nada, muy por el contrario. Yo creo que hay que nombrarlos, que ellos siempre vinieron a trabajar cuando... Porque tú dijiste, yo voy a seguir abriendo. Porque yo dije, yo voy a seguir abriendo esto. Quizás ese fue mi liderazgo respecto de que ellos ven cuando hay alguien seguro que dice esto, vamos y vamos en esta dirección, porque esta es la dirección correcta, qué sé yo, la gente te sigue, porque siente confianza en ti. Y obviamente esa confianza viene de años de estar trabajando juntos. No es que surgió en el minuto. La confianza se gana. Y sentir apoyo de ellos, el apoyo de nuestros vecinos también, porque los vecinos también, obviamente los vecinos no se iban a ir a involucrar en una mocha, porque obviamente no. Si te da miedo no le podía exigir eso a nadie, pero también nos apoyaron, y también los comerciantes que estaban ahí, los que siguieron y que están hasta hoy día, también nos apoyaron, porque se formó un gremio y a través de ese gremio también íbamos a enfrentar a la autoridad. Claro, a exigirle, claro, porque esta cuestión era de locos. Entonces, había apoyo de muchas partes había apoyo. Julio, yo sumándome a esa pregunta, un minuto muy rápido, quizás la responda a la vuelta. Dale, déjala anunciar. ¿Cómo cambió el barrio? No solamente la involución de la zona cero, tú mencionaste los vecinos. ¿Cuánta gente que estaba por años ahí se fue? ¿Cuántos locales? ¿Cómo cambiaron los locatarios, los dueños también de locales? Eso me gustaría saber, porque son 6 años y esto empezó de inmediato. O sea, fue un proceso que comenzó el mismo de octubre de 2019 y que no sé si todavía ha terminado o no. Esa pregunta quiero que... ¿Cómo está la zona cero? Lo vamos a conversar a la vuelta de esta pequeña pausa comercial. Nosotros ya vamos y volvemos a conversar aquí con Carlos Siri, el dueño de la antigua fuente. No se vayan. Digo, Álvaro también te preguntaba cómo había cambiado la zona cero, pero déjame poner un poquito de contexto respecto a lo que se viene. Está la película La Fuente, ¿cierto? Que dirige Daniel Vivanco, protagonizada por Luis Ñeco, que narra la historia de Luca Varela. Ñeco, un hombre que lucha por mantener no solo su negocio, sino también sus principios, ubicado en el epicentro de las protestas. La película se grabó entre octubre de 2024 y febrero del 2025, y este local es el que fue foco de violencia, daños y ataques, que incluso trataron de prender fuego ahí en el frontis de tu local, agredieron a ti como dueño, Carlos Siri. Entonces, ¿qué significa para ti esta película? Probablemente se estrena en diciembre, estamos con la van premiere en 2 días más, en el fondo. ¿Qué significa esta película para ti? ¿Es una especie como de reconocimiento, de recordatorio de la lucha que te tocó especialmente ahí, sabiendo que el país que te toca ver hoy día no es el mismo de hace 6 años? O sea, si uno ve los datos, bueno, ¿cómo ha cambiado los sentimientos? Nosotros estábamos en La Moneda, Carlos. Ponte tú que el estallido fue el viernes 18, el lunes nos llegaron una encuesta. Y cuando le preguntaban a la gente, ¿qué sintió usted cuando vio el metro arder, las protestas, qué sé yo? Yo hubiese dicho temor, rabia, frustración. Nos dijeron que el 65% de la gente había dicho que había sentido esperanza. Hoy día, 6 años después, tenemos la encuesta aquí en Plaza Pública Academ, que todos los sentimientos mayoritarios respecto a lo que pasó en octubre de 2019 son negativos. El 20%, cuando le preguntan ¿qué sensación tiene usted de octubre de 2018? Te dicen rabia. 20%. 19% frustración. Solo un 12% dice esperanza, comparado con el 65% antes. El 10% dice preocupación, el 9% dice incertidumbre, el 8% dice tristeza e incluso un 5% dice miedo. ¿Cómo crees tú que esta película qué es? ¿Es un grillo que te está recordando lo que pasó, de que ningún país está ajeno a una realidad así? ¿Cómo lo ves tú, Carlos Siri? Mira, esta película en el fondo es justamente quizás generar una vista desde el lado B
de lo que siempre se ha tratado de hablar respecto de lo que pasó el 18 de octubre y ahí en adelante. Porque tenemos que recordar que aquí siempre la gente de izquierda, y la centro-izquierda hasta la izquierda más extrema, más radical, han hablado de que esto fue un estallido social, porque esto era la gente, que aquí, que allá, bla, bla, bla. Espontáneo. Que era espontáneo, puras cosas que no lo fueron. Lo único real que tenía esto es que se colgaron de necesidades reales que tenía la gente. Claro. Eso sí es verdad. Engancharon con un dolor real. Exacto. Entonces, en eso la gente de izquierda es especialista. Bueno. Es especialista. Se la saben por libro. Exacto. Entonces, cuando tú ves todo esto y trataron de romantizar esta, porque era como la persona del pueblo humilde, qué sé yo, que se levantaba contra la autoridad opresora, ¿me entendí? Esa era la figura que estaba tratando de dar aquí y que se ha tratado siempre de mostrar, ¿ya? Y la verdad que no fue así, pues. No es eso. No es eso. Y esto te muestra el lado B de las personas que son realmente afectadas cuando tú tienes una forma de política irresponsable respecto de cómo quieres guiar a la sociedad. Porque eso es, pues, aquí guiaron políticamente a la sociedad de una forma irresponsable para que la sociedad actuara en forma irresponsable. Y con un objetivo irresponsable. Y con un objetivo que era justamente saltarse las reglas y llegar al poder pues, a través del miedo, como una revolución nomás. Mira, yo no me gusta hacer leña del árbol caído, ya el gobierno está muy en el piso, pero hay que ser sincero con lo que pasó. Aquí hubo un grupo de políticos, jóvenes y viejos, totalmente irresponsables en materia política. Yo lo decía al inicio del programa, desleales con la democracia, que juraron proteger, la democracia que les pagaba el sueldo, la democracia que les daba su puesto de autoridad, fueron desleales con ella. Y desde un Jaime Quintana, presidente del Senado, que dice el presidente Piñera tiene que acostumbrarse a un parlamentarismo de facto, o sea, él dio por hecho, en el fondo ya se fue en la práctica, hasta los más jóvenes, como un Gabriel Boric gritándole a un soldado en la Plaza Italia, como tantos otros que sumaron al carro, por ejemplo Camila Vallejo, o mismo Beatriz Sánchez, que dijo que había un centro de tortura y violación de derechos humanos en Baquedano. Tú tienes una anécdota ahí. Lo fue a buscar ahora. Lo fue a buscar. Tú tienes una anécdota ahí. Estuvo buscando como 3 años en Ciudad de México, no lo encontró, parece. Y preguntarte, ¿qué te dijo Diego Ibáñez? Bueno, Diego Ibáñez, cuando se hizo una comisión que al parecer, perdonando la expresión, pero al final valió callampa, una comisión que armaron en el Congreso de Diputados para ver todo este tema de la zona cero y bla, bla, bla. Diego Ibáñez era uno de los participantes. Claro. Y Diego Ibáñez, así como el genio resplandeciente que es él, parece, y como para coronar la gran torta de fiesta de matrimonio que él creía que se estaba haciendo aquí, nos dice, es que bueno, ustedes fueron el daño colateral de todo esto. Daño colateral. El daño colateral de la revolución. Exactamente. Y ¿sabéis qué? Yo creo que más de alguno de los que estábamos ahí debe haber querido levantarse y pegarle una cachetada o lo que fuera. Claro. Pero protegidos por el fuero es súper fácil decir lo que quieren decir. Pero es que para que veas cuál es la escala moral nomás que tiene el caballero Ibáñez nomás. Claro. Y yo te digo, yo puedo debatir con él cuando quiera, donde quiera y en los términos que quiera. Así porque te digo que seguramente los discursos que él debe estar dando hoy día no deben tener nada que ver con esto. No. Oye, 5 años después, 6 años después, ahora son todos más partidos de Carabineros, orden y patria es nuestro lema, o sea, la verdad. Ojalá que estuvieran los militares en la calle. Claro, oye, el estado de excepción constitucional. Bueno, claro. Hablamos un poquito de la cultura y la responsabilidad, sé que nos quedan pocos minutos, pero hoy día en la mañana estábamos... Perdón, Carlos Seri. Al final no te respondí la pregunta. Entonces, la película muestra el lado B de la gente perjudicada por esto. Eso es lo que está mostrando esta película. Y esta película, ¿sabes qué? No es ni de derecha ni de izquierda. Porque te muestra los dolores de la gente, los hechos y los dolores de la gente respecto de cuando se toman decisiones en un país y en forma irresponsable. Sí, claro.
Tú hablaste de nuevo de la palabra irresponsable y se ha dicho varias veces a lo largo de este programa. Yo comenté también de Piñera en Jaque, de Paula Catena y Gloria Faúndez en la Universidad de San Sebastián. Lo hicimos en la mañana y pude escuchar a Sergio Mico. Y Sergio Mico le pegó una buena repasada a dos posturas. Una que decía, oye, aquí hay que pasar bala, o sea, correr bala. Y en un momento dijo, ¿pero quién? ¿Quién va a disparar? ¿Va a disparar el soldado? ¿Va a disparar la infante marina? ¿Va a disparar el carabinero? Y esa gente sabe muy bien que los van a dejar solos. Que va a haber un político que les va a decir dispare, después este militar va a estar procesado y el político va a estar en otro cargo, va a estar en algún directorio, va a estar en TVN, va a estar en algún lugar, pero no va a estar ni en la cárcel ni procesado. Y en el otro extremo, tú tienes el irresponsable que permanentemente le dice haga la revolución. Y él decía, por ejemplo, los profesores universitarios. Aquí hay un grupo de élite de profesores universitarios de izquierda, de extrema izquierda, que leonan a las masas, que vayan a las protestas, y que mientras tanto la gente, algunos perdieron la vista, otros terminaron detenidos, otros están procesados, y ellos siguen en sus cátedras universitarias con su séquito de ayudantes cubiertos por el fuero universitario, con años sabáticos pagados en París, con los sueldos millonarios, fondos concursables. Pero pucha que es fácil decirle a los cabros, sal a protestar, anda a hacer la revolución, y yo me quedo aquí en la sala de clase. Y quería ir terminando con una canción, no sé si a ti te suena, pero yo crecí, no quiero la competencia, quería Radio Agricultura, pero yo crecí escuchando ahí Radio Imagina. Entonces solo era un niño de mocedades y decía, ¿qué dirán los que mandaban? ¿Qué dirán sus compañeros? ¿Quién sabrá que al verse morir siguió creyendo? Esta es una canción de la irresponsabilidad. ¿De cuánta gente le dice, hagan la revolución? Pero al final los daños colaterales, como te dijo a ti Diego Ibáñez, son esos cientos de cabros que les creyeron a sus profesores universitarios y fueron a hacer la revolución. A esos irresponsables que enfrentaron a carabineros, que enfrentaron a los militares, y que hoy día los militares tienen que cuadrarse ante ellos porque son autoridades de la República. Y te voy a decir algo más, esto yo lo decía cuando estaba en el gobierno, aquí critican a los carabineros, critican a un montón de gente. Todos estos diputadillos que atacaban a carabineros, si tienen un problema, los primeros que llaman es a carabineros. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que carabineros va a ir. Sí, va a ir, los va a proteger y los va a cuidar porque es su pega, es su vocación, es su misión. Nos queda un minuto, Carlos Siri, te lo queríamos dar para una reflexión final a propósito de la película, a propósito de lo que a ti te pasó a 6 años en octubre de 2019. Bueno, mira, yo espero que esta película sirva de lección a varios. Pero aquí es solo, esta película es un grano de arena respecto de lo que hay que construir. Sí, eso es. Porque aquí hay que construir de nuevo y devolvernos una base moral. Una base, hay que de nuevo sacarle el polvo a los monumentos que reflejan a cada uno de nosotros en sus valores. Devolvernos el orgullo de ser chilenos, devolvernos el orgullo de ser honrados. Claro. De cumplir la palabra empeñada. De cumplir la palabra empeñada. De cumplir la ley. Y exacto. ¿Y sabes por qué? Y eso, ¿sabes cuándo se va a empezar a notar eso? Mira, el Estado, por ejemplo, en el tema de la delincuencia. Claro. ¿Sabes cuándo vamos a notar que eso está cambiando? Cuando la delincuencia realmente se empiece a acabar en este país, cuando haya lugares en este país donde la policía pueda entrar y la gente que vive dentro de esos lugares pueda vivir tranquila, porque el Estado siempre ha tenido y hoy día tiene todas las herramientas posibles para que se acabe la delincuencia en este país, esté totalmente controlada, incluso el narcotráfico, el tráfico de armas, el tráfico de personas, todo, lo tiene todo para terminar con eso. Lo que falta es la voluntad. Pero ¿por qué falta la voluntad? Porque aquí viene la parte triste. Porque parte de nuestras instituciones están conectadas directa o indirectamente a eso. Si ese es el problema. Claro. Oye, no es solamente voluntad. Ese es el problema. Son parte del problema porque están ya conectados hacia allá. Oye, nos pusieron la música, señal inequívoca de que tenemos que irnos aquí en Enfoque Público. Primero queremos agradecerte, Carlos, no solo por acompañarnos ni por la película, sino por el ejemplo que diste en octubre de 2019, que estoy seguro que fue muy inspirador, no solo para la gente que trabaja contigo, sino para muchos partidarios de una sociedad libre. Y nosotros nos vamos saludando a Juan Lago, Nemesio Melo, Andrea, Benjamín Rosa y tantos otros que nos están acompañando por YouTube. Súmese aquí a la Radio Agricultura, le damos el pase a Rompecabezas. Que estén muy bien, chao.